La utilidad zootécnica, tenemos la producción de huevos de consumo, ya les dije, la producción comienza alrededor de las 18 o 20 semanas y estamos hasta las 90, 100, depende, hasta que la gallina pague con su producción lo que come. Si llega un momento en que cuesta más lo que van a comer que lo que me van a generar a la venta de los huevos, ya esa es fecha de que esa gallina se vaya para matadero. Y la producción de carne, que serían, ya sabemos, las gallinas, los pollitos a las 6 semanas se van a matadero. En otros países las aves no se sacrifican a las 6 semanas o hay unos lotes que se dejan más tiempo o se dejan menos tiempo según el tamaño que se quiera de las aves, el peso de mercado. Pero aquí a las 6 semanas se van a mercado. No me voy a meter con los pollos de, bueno, los pollos parrilleros. Ok, y tenemos la doble propósito, que es la producción de carne y huevos. Nunca producirá la cantidad de carne que produce un ave pesada y nunca producirá la cantidad de huevos que un ave gallina ponedora, pero tiene un buen promedio. Ok. Esto un poco la industria avícola. La industria avícola, a muy grosso modo, tiene, la integran las plantas de alimentos. El 80% de los costos de producción de las, bien sea los huevos o de la carne, lo lleva el consumo de alimentos. Y es un sector muy importante. Aquí cuando hablamos de abuelas, obviamente hay hembras y machos, lo que pasa es que la relación es casi 15 a 1, es decir, 15 hembras por un macho, ¿okay? Y entonces obviamente la cantidad de hembras es muchísimo mayor y tiende a llamársele las granjas de abuelas, pero hay machos y hembras. Este sería el primer eslabón reproductivo que había en el país. Las mamás de estas, o sea, las bisabuelas, todas eran importadas. De hecho, los pies de cría son importados. No se manejaba, no se maneja mucho lo que tiene que ver con la genética en el caso avícola. Entonces, estas abuelas generan sus pollitas y pollitos que se llaman reproductores, es decir, este es el segundo pie de cría. Se marca de colores diferentes porque uno es para producción de huevos y el otro es para producción de carne, ¿okay? Por eso es que tiene esos dos colores. Y los hijos de estas son los que llamamos comerciales. Si viene de líneas ligeras, será para producción de huevos. ¿Okay? Son los que van para la granja, los machos mataderos, las hembras a granja. Y en el caso de reproductores pesados, son los que nos van a producir las carnes. Y aquí les dije machos y hembras, al revés, hembras y machos. Y aquí solo hembras. ¿Okay? A las 6 semanas se van al matadero y aquí pues cuando inicia la producción de huevos pues están aquí. ¿Okay? Más o menos eso es la industria avícola. También abarca la parte de los laboratorios con la producción de vacunas, con los antibióticos, etcétera, toda la serie de productos farmacológicos y suplementos que se necesitan dentro de este sistema de producción. Cuando uno trabaja en el sector avícola, uno puede trabajar solo a nivel de genética, lo que sería la parte de abuelas y reproductoras, o trabaja solo en la parte de producción de pollos, o solo en la parte de producción de huevos de consumo. No es que anda de todero dando vueltas por todo esto, no. Para las muchachas hay, digo muchachas porque las muchachas son más delicadas, son más cuidadosas, hay trabajos a nivel de incubadoras para cuidar todo lo que es el proceso de incubación, la eficiencia del sistema, etcétera, etcétera. ¿Okay?
pero de verdad que es un sector bastante muy bien, pagan bien, no tienen problemas con el productor, no tienen problemas no tienen que pelear con nada. Ok, estas son fotos, estas son gallinas ponedoras. Fíjense que tienen el pico más corto, a las gallinas ponedoras les cortan el pico para evitar, primero, que seleccionen el alimento porque les gusta el granito más. Ellas comen el alimento en polvo, generalmente, y comienzan a seleccionar para evitar esas cosas, o que rompan los huevos, o que se piquen entre ellas, que haya canibalismo, se les corta el pico. ¿Se comen entre ellas? Se pican, sí. Y en los pollos también, si hay un problema de alimento, hay una falla en la coordinación, o hay una falta de alimento, llega un momento en que se pican, y por lo general, en el caso del pollo, se pican en la zona rosada, debajo de la cola, porque ahí se ve. Y yo he llegado a ver pollos corriendo con todos los intestinos arrastrados hasta que se mueren. Pero sí, hay canibalismo, no es lo común y hay que evitar a todas. Ok, esta es una granja muy moderna. Okay. Bueno, cuando vean agricultura, espero que los lleven. Okay. Esto es una granja que está del 18 vía hacia la Cañada. Okay. Fíjense, es una granja cuyo, bueno, ya van a ver, tiene varios pisos. Y las gallinas están en jaulas a razón de 2 o 4 por cada jaulita. Aquí tienen el comedero y ella coloca los huevos y por desnivel esos huevos bajan hasta aquí. Aquí está el alimento, aquí está la banda de los huevos. Esta es una granja automatizada. El alimento se despacha automáticamente, los huevos se recogen automáticamente, no necesitan casi mano de obra. Obviamente hay un galponero responsable que camina a lo largo del galpón, chequeando que las aves estén bien, retirando las aves que se mueren, porque obviamente siempre hay una o dos que se mueren al día, aunque uno no quiera. Suelen pasarle la mano al alimento, después de un buen rato que han comido, pues le pasa la mano para estimular que sigan comiendo. Y fíjense que tiene ventiladores, son galpones abiertos y con ventilación para favorecer la salida del aire caliente. Los ventiladores no son para que le eche fresco a las aves, uno siempre tiene la mala costumbre de prepararse frente al ventilador. La idea es que haga circular el aire en el área y la temperatura sea más agradable para las aves. Esto que ustedes ven aquí es lo que es el carro que despacha el alimento. Esto tiene un sistema en tubo, un tornillo sin fin, que adiciona el alimento y fíjense, hay una caja de estas azules por cada uno de los comederos. Y él va solo, eso se gradúa por hora, se dice a tal hora se coloca el sistema y esto arranca solo, se llena y arranca solo, y va hasta el final y se regresa. Y lo hace tantas veces como el técnico así lo estipula. Esto es una gran granja tradicional, obviamente muy diferente a la que vimos antes. ¿Okay? Era lo más común que había antes. Fíjense, las gallinas están sobre rejillas, ellas colocan el huevo y ese piso tiene cierto desnivel y va quedando aquí. Aquí la recolección es manual y el despacho del alimento también es manual. ¿Okay? Estos son los bebederos, las copitas. Cada jaula tiene sus copitas. Algunos colocan la copita en la pared divisoria de las dos jaulas y pues colocan una sola copita, entonces sería una copita para 4 aves. En este caso, pues cada una tiene su copita, su bebedero. Esto tiene como un palito y la gallina cuando bebe pulsa el palito, ellos la aprenden a usar y hace pues que se llene de agua. Y tiene que haber en los días de mucho calor, el mismo galponero tiene que entrar al galpón y mover esa varita
para favorecer que se llene y estimular a las aves que beban agua para poder soportar el calor. ¿Okay? A veces, si hace demasiado calor, se llega hasta extremos como echar hielo en el agua para que el agua esté fría. Anteriormente, hace muchísimos años, los galponeros echaban azúcar al agua para hacérsela más apetecible a la gallina o al pollo, porque la idea es que si hace tanto calor hay que buscar que beban agua. En el caso de los galpones de pollos hay que mover a esas aves que se paren y vayan a beber, porque se echan y no hay forma que ellos quieran caminar. Pero es obvio, como nosotros, si tenemos tanto calor no queremos hacer absolutamente nada. Y bueno, los galpones cuando van por el pasillo tienen como una carretilla donde tienen los cartones, donde van colocándolos y van recogiéndolos. Ok, aquí lo mismo, las gallinas comiendo, y lo que les dije, el galponero llega un momento que pasa a lo largo del galpón y va emparejando el alimento, porque a veces se hacen estas montañitas aquí donde nadie accesa, y pues empareja otra vez y estimula a las gallinas a que vayan a comer. ¿Sí? Fíjense, este galpón moderno que les mostré, fíjense que está casi a 3 metros del piso. La idea es tenerlo lo más arriba posible, que favorezca o utilizar las corrientes de aire y esté en mucha mejor condición de temperatura dentro del área en la parte donde están las aves. El resto esto no tiene cerca, no tiene nada. ¿Okay? Esos son galpones que están, repito, en la zona del camino hacia la cañada. La yacija, alguien antes hicimos algo pronunciamos la yacija, esto se recoge y se utiliza para suplemento para novillos, para abono, para 200 cosas. Antes no sabían qué hacer con ella y ahora pues tiene muchos usos. Este es el carrito que les dije. Él va llevando alimentos a todo lo largo del galpón. Y ahí las ven. Cuando uno quiere ver la salud, simplemente mira las crestas rojas, brillantes, aves que están en buen estado. Si el consumo de alimentos está en los valores que debería, pues obviamente son gallinas que están en buen estado. Y aquí la recolección no es manual. Esto, si se fijan, tiene como una banda. Esto a determinados momentos del día se prende y esto comienza a rodar. ¿Okay? Y se traen los huevos. Ahí ven la banda. ¿Okay? Aquí ya los bebederos no son de copitas, son de níquel, ¿okay? Como los que se usan en cerdos también. Y el ave pincha ahí o empuja con el pico y comienza a botear. Son sistemas muy modernos, son sistemas que hay que saberlos instalar, hay que guardar una determinada inclinación, etcétera, etcétera, pero son muy eficientes. Okay. Entonces los huevos vienen por la banda y comienzan a ir, bueno, aquí ven, yo no. Los huevos suben y pasan, ellos vienen aquí y estos deditos le ayudan a bajar, porque estos serían de los pisos de arriba, ¿okay? Y bajan hasta la banda principal que las va a llevar hasta el galpón donde se recogen. Ahí van bajando, caen en ese pasillo y de allí hasta donde están las personas que agarran y los van colocando en los cartones, los embalan y al mercado. En esta empresa los cartones se embalan en plástico, mayormente eso depende del cliente que vaya a comprar los huevos. ¿Okay? Pero todos sabemos que esto es la Granja La Rosa y ellos lo vendían así. Obviamente también eso tiene que ver con el mercado, si el mercado justifica ese costo adicional, porque eso es un costo adicional. ¿Okay? En el caso de pollos de engorde,
Esto es un galpón tradicional. Este era el galpón del cepa. ¿Ustedes han ido al cepa? No saben ni qué es el cepa, o sí saben. Ok, no saben. Bueno, el cepa era una granja, o es una granja, que tiene la facultad en el kilómetro 25 vía carretera Perijá. Carretera vía Perijá. Y tenía un galpón pequeño, y estos son pollos ahí. Los ven todos blanquitos, tienen sus comederos, tienen sus bebederos. Esto es un galpón tradicional. La cerca es de ciclón. Fíjense que no tiene pared. La idea es que el aire pueda circular libremente dentro del galpón y haya una buena temperatura. Los ventiladores, como ven, están muy por encima de las aves, no están abajo haciéndole fresco a los pollos, están arriba, porque el aire caliente sube y el ventilador lo saca del galpón. ¿Okay? Y bueno, repito, los bebederos, los comederos, estas cosas anaranjadas se llaman cortinas. Al principio, cuando los pollitos llegan a un galpón que puede medir 100 metros de largo, obviamente no ponemos a los 10.000 pollitos a todo lo largo del galpón. Se secciona el galpón una parte y con esas cortinas anaranjadas pues se delimita esa área, y a la medida que el pollito va creciendo se le va dando el espacio hasta que finalmente ocupa todo el galpón. En este caso había en esa época la teoría de que el galpón debería estar rodeado de árboles para favorecer un mejor microambiente dentro del galpón. ¿Okay? Y los pollos ahí lo único que hacen es comer y dormir y beber agua. O sea, eso nadie lo limpiaba ni nada, solamente estaba ahí. Ok, gracias. Estas aves pasan las 6 semanas, pues antes de que ellas lleguen, se limpia todo, pero a veces esos galpones están sobre arena, sobre piso de arena. Hay galpones que tienen una base de cemento o de asfalto. Sobre la base, cual sea, arena, que sea, se adiciona concha de arroz, ¿okay? O en algunos casos también acerrín, que es lo que queda del cepillado o del trabajo con madera, esos crespitos así, eso se echa como cama. Ellos deben tener una cama de más o menos unos 10 centímetros de espesor para que les dé buen soporte al ave y el esté cómodo. Entonces eso se esparce sobre todo el galpón. Al principio está limpiecito, pero eso no se toca y no se saca del galpón hasta que las aves se vayan a las 6 semanas. Y si son reproductores, hasta las 18 o 20 que se vayan. Solo que si de pronto este bebedero se bota, esto trabaja tiene un contrapeso que hace que se abra una válvula y caiga agua aquí a esta base, que es donde está el agua y las aves vienen y toman, ¿no? A diferencia del que vimos de níquel. Hay otros sistemas, pero no voy a entrar en eso porque si no me echo aquí toda la semana. A veces estos bebederos se tapan o las aves salen corriendo y chocan con el bebedero, se desajustan y se moja una parte amplia de la cama. Entonces ahí sí el galponero tiene que venir, sacar toda esa concha de arroz húmeda o el acerrín húmedo y adicionar nuevo, pero en líneas generales se queda. ¿Por qué saca el húmedo? Porque ahí eso está caliente y esa humedad favorece la formación de hongos, la reproducción de bacterias, ¿okay? Parásitos. Entonces hay que tratar de que esa cama esté suelta y esté seca. ¿Okay? Y repito, pasa las 6 semanas y si se quedan 10, pues las 10 semanas. Después se saca y igual que como el caso de las excretas de gallina, eso se embusaca y se vende, bien sea para abono o para alimento para ganado, como sustituto que lo mezclan con melaza y se lo suelen dar a los novillos para engordar. ¿Okay? ¿Por qué? Bien sea porque el alimento se cae del comedero, como que en las excretas del ave
hay un alto valor proteico porque el tránsito del ave es muy rápido. Entonces, esta yacina tiene un alto valor para los que engordan el ganado. ¿Okay? Esto ya es un galpón, así como les enseñé, un galpón de gallinas sofisticado y un galpón tradicional. Aquel es un galpón tradicional para pollo y estos son galpones de ambiente controlado para pollos de engorda. Fíjense, tienen unas turbinas, esas turbinas lo que hacen, el galpón, los galpones para aves pueden ser de 100 metros o hasta 120 de largo y entre 10, 15 de ancho. Estos galpones tienen aquí como unos paneles en los cuales corre agua y aquí al final tienen estas turbinas. Estas turbinas lo que hacen es jalar el aire, entonces el aire entra con estos paneles de agua, ese aire caliente se enfría cuando pasa por allí y hace bajar la temperatura o hace que la temperatura dentro del galpón sea confortable. Así como a nosotros nos gusta el aire y nos gusta una temperatura de 22, 25 grados centígrados, este sistema ayuda a mantener esa temperatura. ¿Okay? Obviamente, en el galpón tradicional yo solo puedo tener 8 aves por metro cuadrado, pero en este puedo tener el triple de aves por metro cuadrado. ¿Sí? Porque como en un ambiente controlado yo puedo tener mayor cantidad de aves por metro cuadrado, que es como se mide también la eficiencia en cuanto al espacio en los galpones. Estos son unos galpones que están por allá por el kilómetro 40, por allá metidos, y son de una empresa avícola, y repito, son las paredes, esto está cerrado, el galpón está totalmente cerrado, no puede haber fugas de aire porque si no este sistema no funciona. ¿Okay? Estos son como cortinas plásticas que están bien, se ajustan muy bien y se crea el vacío, y por eso es que este sistema trabaja bien. ¿Sí? Bueno, es una foto de las turbinas, según la edad del ave y según lo que se quiera, se prenden 2, se prenden 3, se prenden así. Y bueno, estos no son pollos, estos son ya aves reproductoras. Vemos aquí, este es el comedero. El alimento viene, esto es un tornillo sin fin por donde viene el alimento, y el alimento va cayendo en cada uno de estos comederos. Estas casuchas que ustedes ven aquí son lo que se conocen como nidales, tienen estas ventanitas y las gallinas cuando van a poner los huevos vienen, se meten allí, ponen sus huevos y se van. Ahí vienen, en este sistema que no es automatizado, alguien viene y recoge los huevos varias veces al día, y esos huevos se van a dar su manejo especial para preservar su calidad. Repito, estos son la mamá de los pollitos, la mamá y los papás de los pollitos, ¿ok? Y los reconocemos. Estas de crestas bajitas son niñas, y fíjense, este macho tiene la cresta cortada. Bueno, hay unos que tienen cresta cortada y otros no. Y los bebederos, estos son los bebederos, estas cositas que se ven como así y tienen un blandito, ahí tienen su cosita así, esos son los bebederos. ¿Okay? La verdad es que el sector avícola es muy bonito, lástima que ahora como que no se quieren ir por ahí. Antes yo no me quería ir por ahí. Ok, bueno, esto es un poco. Ok, ¿alguna pregunta con los pollos? ¿Se come? Bueno, no sé, hay gente que no le gusta. Ok, los pavos. Aquí sí ya voy a ir mucho más rápido, sin tanto periquito, hasta la final. Ok, los pavos. Bueno, el pavo, nombre científico,
Meleagrididae y gallipavo. ¿Okay? No hablo de los gallos de los pavos reales, hablo de los pavos comerciales. En el país no se consumen mucho, o antes creo que se comía un poquito más que ahora. Si vemos la taxonomía, lo mismo: vertebrado, aves, cuerpo cubierto de plumas, se reproducen por huevos, subclase carenada, vuelan, no vuelan mucho, pero vuelan. Las gallinas vuelan, ¿eh? No me van a decir, como me decía un estudiante, que eso no volaba. Las gallinas vuelan, solo que no migran. Pero ¿cómo creen que se montan los árboles? Vuelan derecho cortito. Pero una gallina pesada, obviamente no va a volar. ¿Okay? Orden Gallináceo, familia Meleagrididae, y perdón que me salté el carenado, pero por eso fue lo que dije de lo que vuelve. Y su nombre científico es Meleagrididae gallipavo, en los bajos fondos, pavo. ¿Okay? Esto, muy rápido. ¿Qué me interesa principalmente? Que ustedes sepan cuál es la finalidad zootécnica de cada especie. Se dice que los pavos se desarrollaron en América y México, y a partir de allí pues se conoce una sola raza con variedades, que son estas que están aquí. ¿Okay? La característica principal del pavo es ese gran desarrollo a nivel de los músculos pectorales, que hace que al final tenga esa conformación de pechuga tan amplia, unos muslos no tan desarrollados, pero lo que más llama la atención es la pechuga. Su utilidad zootécnica es la producción de carne y la producción de huevos. Sobre todo la producción, o sea, se utiliza más como para la producción de carne. ¿Okay? Los hay blancos, los hay oscuros o bronceados. ¿Okay? Y, como les digo, hubo una época donde aquí había una cultura de consumir poca grasa y se producía mucho más pavo. De hecho, solo había una empresa que se llama Pavos Mayupán, y era la que generaba pavos, y está ubicada en el centro del país. Patos, porque los conozcan, porque aquí no hay una empresa comercial. Anas bochas. ¿Okay? Su taxonomía: vertebrado, clase ave, subclase carenada, vuela. ¿Okay? Orden Anseroides, familia Anatidae. Ellos están en esa familia por esa forma tan particular de caminar. Se dice que las patas, por su posición, hace que el pato tenga esa forma de caminar, así que parece que estuviera medio borracho. ¿Ok? Su origen es Asia, y sus características, bueno, lo que dijo alguien que no es en los gallos, son palmípedas, lo que les permite nadar o desplazarse a buena velocidad en el agua. Nadan muy bien, pero contrario a nadar bien, no caminan bien, por eso tienen esa forma particular de caminar. Son astutos, son inteligentes, son aves muy vivas. Aquí la producción o la utilidad zootécnica ya es un poco más amplia. Producción de carne, son excelentes productores de huevos, en algunos casos más que las gallinas, y sirven de adorno. Los asiáticos tienen esas razas tan bonitas de patos y las utilizan en los estanques, etcétera, para adorno, y las plumas pues también se utilizan para adorno. ¿Okay? Estas son algunas de las razas que se tienen de patos, y como en el caso de las gallinas hay dos tipos: los de carne y los de producción de huevos. Estos son algunos de los ejemplos: patos tan sencillos como de plumaje totalmente blanco, contra otros mucho más llamativos, mucho más bonitos, que son los que les digo que se suelen utilizar. Dígame si eso no es bonito. Ok. Este también es muy particular. Bueno, las codornices también, rapidito. Las codornices, familia Phasianidae,
Género Coturnix, nombre científico Coturnix coturnix. La bondad que tienen las codornices es su origen es en Japón. Características generales, aquí no hay diversidad o una diversidad muy marcada en cuanto a diferentes líneas. Todos son más o menos de plumaje gris. Comienzan la producción de huevos a los 45 días y casi que ponen, o bueno, podemos decir que ponen 2 huevos o 3 huevos cada 2 días. ¿Okay? Su cáscara es de color muy particular, a diferencia de las aves que hemos visto, que la cáscara es de un solo color, estas cáscaras tienen como puntitos. ¿Okay? Y son bastante pequeños, pueden pesar solo de 10 a 11 gramos. Y cada codorniz es capaz de colocar entre 250 y 300 huevos. Tiene la bondad que una persona mayor o un niño pueden ser capaces de cuidar un galpón de codornices. No se requieren grandes espacios muy grandes y el aparataje es bastante sencillo. Y las aves pues pesan entre 100 y 140. No sé si, bueno, supongo que sigue habiendo huevos de codorniz. Fíjense, esta es la diferenciación entre un huevo de gallina y un huevo de codorniz. Algunos se habrá comido un huevito de codorniz en una fiesta, ¿no? ¿Ahora qué le saco la mía? Ah, que tú tienes, bueno. Ok. La utilidad de las codornices, obvio, producción de carne, producción de huevos, las plumas para relleno de almohadones, etcétera, etcétera. El excremento, igual que en el caso de la gallina, se utiliza como subproducto y la reproducción de individuos para obtener nuevos lobos. ¿Okay? Y las avestruces, más por curiosidad, porque antes teníamos la suerte de poder ir a una granja de avestruces que había aquí en Mar y hablábamos mucho de ellas, pero el nombre científico es el Struthus camelus. ¿Alguien tiene idea por qué el apellido camelus? ¿Ah? Sí, por el tamaño. Pero, bueno, fíjense, el filo sigue siendo vertebrado, sigue siendo ave, pero no trae nada. El avestruz, ya les voy a enseñar en una imagen, el esternón no tiene quilla. El esternón parece, como dice la literatura, un casco de soldados aplastado. ¿Okay? Parece, yo digo que parece el escudo del superhéroe. ¿Okay? Es totalmente aplastado, no tiene quillas, y el avestruz, a pesar de que cuando uno lo ve uno dice, uy, yo quiero comer pechuga, el avestruz no tiene huesos, músculos pectorales como las otras aves, él no puede volar. ¿Okay? El género Struthus y especie Struthus camelus. El camelo le viene por esa capacidad que tiene el avestruz de aguantar, de vivir en áreas muy áridas sin agua. Él puede pasar días sin beber agua. Es muy eficiente en la utilización del agua. ¿Okay? Y sus patas están adaptadas para caminar en zonas desérticas, igual que los camellos. Si se fijan, dijimos que la gallina o el gallus doméstico tiene 3 dedos y el posterior. El avestruz solo tiene 2 dedos, uno interno muy grande y al lado uno chiquitito. Y porque el chiquito es el que le ayuda al equilibrio, si no, con 2 deditos no es mucho lo que aguanta. Fíjense, esta es la quilla, ¿verdad?, del hueso del esternón, en el caso de las gallinas, y el avestruz lo que tiene es, repito, como un plato puesto aquí en el pecho. Tiene músculos intercostales, lo que no tiene es esa capa de músculos pectorales que tienen las aves sí voladoras. Tiene obviamente un miembro anterior o ala y tiene las 2 patas.
Un avestruz puede medir hasta casi 2 metros, incluso un poco más. Fíjense la foto de los 2 dedos, ¿okay? Donde uno es más grueso, el de la parte medial, y el externo es mucho más pequeño. Tiene una uña, realmente el avestruz patea hacia adelante. Entonces uno siempre, cuando trabaja con estas aves, tiene que tener cuidado, porque es como trabajar con una vaca o un toro. No son agresivos, porque en un principio se decía que esos animales son agresivos, no se pueden tener en una granja comercial, etcétera, etcétera. Se acostumbran a sus cuidadores. Aquí hay un trato mucho más individual que en el caso de pollos y gallinas o de codornices. Ellos se acostumbran a la persona que los trata y, repito, hay que tener mucho cuidado porque tienen una fuerza al patear bastante alta, una buena presión, y junto con esta uña pues entenderán que el daño que puedan causar es bastante grande. Son capaces de levantar una podadora de una patada. ¿Okay? En sus principios, el avestruz parece una codorniz, solo que una super codorniz, porque pesan más de 1 kilo al nacer. En cambio, ya vimos el peso de las codornices. ¿Okay? Y son totalmente parejos, no se distinguen tampoco las niñas de los niños, a menos que sepamos evaluar la color. A medida que van creciendo, el plumaje sí se va haciendo diferente y sí hay una variación, pero esa variación... El macho siempre es de color negro. El macho es así como lo ven aquí. Total, bueno, habrán visto en el Paseo del Lago, que hubo una época que había. El macho es totalmente negro, con puntas blancas o plumas blancas en el ala y en la cola. El cuello es desplumado, lo que tiene una pelucita, y las patas también son totalmente desnudas. Las hembras son de un color pardo. ¿Sí? Ya, pues, las alas, cuando abren el ala, en esa parte, esa ala está cubriendo el muslo, los muslos son desplumados también. ¿Okay? Las plumas son bastante largas y sirven para hacer muchas cosas que ya vamos a ver. Esta es una señorita, fíjense que el color es pardo, eso tiene una razón de ser. Las hembras son las que cuidan el nido durante el día y ese color pardo se camuflajea muy bien con el color de la arena y de esa manera ellas cuidaban el nido. Cuando están en su ambiente, su hábitat natural, el macho tiene un harem, un macho tiene una, qué sé yo, 6, 7 hasta 10 hembras, y el macho para su harem hace un hueco poco profundo, ese es el nido, y las hembras todas ponen los huevos allí. La hembra dominante es capaz de distinguir sus huevos de las otras hembras y hace que sus huevos estén en la mitad del nido, cosa que si viene un depredador o cuando ella, que es la que va a incubar todos los huevos, cuando ella los incuba, los de ella estén bien cuidados. Y si vienen depredadores y se llevan, porque se lleven los huevos de las otras, que si ella es la predominante, porque ella tiene mejor actitud y es la más fuerte. Entonces, eso es la ley de la sobrevivencia del más alto, así es. Y fíjense, aquí vemos parte del muslo y vemos que no tiene pluma. Y de noche, el plumaje oscuro del macho es el que cuida el nido y hace pues que al ser oscuro pues camuflajea un poquito menos. Su origen es África, ¿okay? Los africanos usaban y de hecho obtenían muchas divisas de comercializar todo lo que tenía que ver con avestruces. Y era tanto así que estaba prohibido sacar avestruces de África. Ellos querían el monopolio de ese mercado. Altura 2.6, pueden haber individuos de hasta 3 metros. Peso adulto 160, un poco más la hembra, un poco menos un poco más el macho, un poquito menos la hembra. Puede durar hasta 70, 80 años. O sea, que si usted es padrino, si tiene un ahijado, regálele en vez de regalarle un perro, regálele un avestruz que lo va a acompañar toda la vida.
Su vida productiva, es decir, el intervalo para producción de huevos va hasta 40 años. Empiezan a poner huevos después de los 4 años y a partir de allí pues hasta pueden estar produciendo huevos 40 años. Perdón, la madurez sexual, bueno, alrededor de 2.5-3 años. ¿Okay? Son animales bastante... ¿Perdón? Longevos. Sí, eso es la parte, son longevos. A lo que yo iba es que son animales que no ameritan mucho aparataje para producirlos. Lo que sí es que si alguien en algún momento de su vida o conoce de alguien que quiera comenzar en este tipo de producción, explíquele que no vale la pena comprar individuos menores de 3 meses de edad. Antes de los 3 meses de edad son más delicaditos que un pavito chiquito. Pero ya después de los 3 meses se hacen muy rústicos, se hacen muy resistentes, son resistentes a enfermedades, son resistentes a plagas, eso no le pica ni un poquito, como diría. ¿Cada cuánto ponen huevos? El intervalo de producción de huevos está en el orden de cada 48 horas, es decir, el doble de la gallina. Pero, disculpa, pero con huevos de ese tamaño. El periodo de incubación de un huevo de avestruz es de 42 días, el doble de un huevo de gallina. El tamaño de un huevo de avestruz puede llegar a ser una docena de huevos de gallina. Puede pesar hasta 2 kilos y algo. Su cascarón es tan grueso que una persona, no digamos de 100 kilos, pero una muchacha delgada o un caballero delgado se pueden parar y no se rompen. ¿Okay? No van a creer que me gusta, ¿no? No vayan a creer que me gusta. Sus características son técnicas producción de plumas, porque la pluma tiene una capacidad de adhesión del polvo muy alta, entonces incluso existen empresas automotrices que fabrican unos plumeros gigantes y antes de pintar los vehículos los pasan por esos plumeros para que después la pintura se fije mejor al vehículo. Además, se usan las plumas más rudimentarias, más ordinarias, pues las usan para plumeros, también son muy buenas para limpiar equipos electrónicos, etc. La producción de piel, la piel de avestruz es como tan valorada como la piel de cocodrilo. Se hacen carteras, se hacen sombreros, se hacen correas, se hacen zapatos, se hace infinidad de cosas con la piel de avestruz. Y de hecho, en un principio, eso era lo que se producía o por lo cual se producía avestruces en África. Primero eran las plumas, pero se hacían los sombreros y todo eso. Ya cuando llegaron los carros, que ya se hacía más difícil usar esas plumas tan largas, pues empezaron con la producción de piel y finalmente la producción de carne. Tiene otros usos, prácticamente el 99% del ave es utilizable. La profesora Rafaela Muñoz dice que las pestañas pueden ser utilizadas para corte de embriones y esas cosas. Estas son aves con edad para matadero. La edad para matadero es alrededor de 11 meses. No se hace antes porque el ave no tiene el peso adecuado. Y no se hace mucho después porque ya la conversión se hace un poco alta. Y entonces ya la carne de por sí no suele ser muy económica, entonces no vas a buscar que aumente la conversión. Sus instalaciones, yo digo que esto es un híbrido entre entre novillos y pollos. Pollos porque bueno, son individuos de plumaje, pico, etc. Pero se crían, se producen como si fueran novillos. Son galpones totalmente abiertos, no necesitan sombra. Lo único aquí, y esta sombra más para el alimento y el agua que para las aves. No suelen colocarse en la sombra. Resisten muy bien el calor, pero también resisten zonas muy frías. ¿Okay? Cuando hace mucho calor simplemente abren las alas y jadean. Cuando hace mucho frío pues se apurruñan con sus alas que tienen estas plumas largas y
y les va bien. Fíjense, a esta edad todavía no hay una marcada diferenciación entre hembras y machos. El piso es suelo, aquí no se usa ni acerrín ni concha de arroz. Si hubiese pasto, se lo comerían porque les gusta comer pasto y eso hace que su alimentación sea mucho más económica que en el caso de pollo de engorde. Porque esa foto de... Esas son fotos de aquí de Maracaibo, bueno, de Mara. ¿Okay? Bueno, aquí fíjense, estaban, esa pajita, todo eso ellos se lo comen. Este es un macho, por lo general uno los coloca en corrales de 3 aves, 2 hembras y un macho, para fines reproductivos. ¿Okay? Fines comerciales de producción de carne, pues se colocan en espacios a mayor número de aves. ¿Qué tan alta tiene que ser la cerca? No se sabe. No, lo que tienes que tener más que cuidado ellas, no puede haber postes o árboles dentro del galpón porque ellas se asustan mucho y si hay algún ruido van a empezar a correr y se llevan todo lo por delante. Entonces si tú tienes un tronco allí, probablemente son ellas. Aquí esto es el estambre y si se coloca, al final hay un alambre, no puedes poner alambre de púa porque se pinchan y lesionas la piel y después el cuero va a tener esa cicatriz y pierde valor. Lo que hacen es que ponen un alambre y lo envuelven en un tubito plástico para que si ellas corren y chocan contra el alambre no se lesionen. A nosotros nos pasó una vez que el ave salió corriendo y prácticamente se degolló con el alambre. ¿Okay? Entonces, esas son las cositas que hay que tener cuidado. Ellas no brincan, corren. Es muy lidioso trabajar al principio con ellas porque necesitas varias personas para medio encasillarlo en una esquina y poderlo agarrar. Se les pone una capucha en la cabeza y como los caballos, cuando no ven, no saben qué hacer. Entonces así es como los manejas. ¿Okay? Las cáscaras, los huevos son más o menos de este tamaño, se me pasó haberles traído para que lo vieran. Puedes hacer, son brillantes, se ven los poros, porque obviamente como es más grande se evidencian mejor los poros y tienen una capa final que llaman la cutícula, que parece el esmalte que nos echamos en las uñas. Es brillante, es muy bonito, la gente lo ve y dice, ¿y tú los pintaste? No, ellos tienen ese acabado, brillante, bonito. Estos son huevos que no se les ha hecho absolutamente nada, estos sí ya son pintados, ¿no? A mí me parece más bonito que tú le hagas un detalle a que lo pintes todo, porque así pierde lo bonito del cascarón. El cascarón, como les dije, es bastante grueso. Con las plumas, pues, aparte de lo que les dije para los carros, pues los plumeros, se pueden hacer arreglos, detalles en la ropa. Esto es un chal, esta falda está hecha toda con plumas, bueno, le cosieron plumas de avestruz. Maite Delgado siempre en su Miss Venezuela, por lo general siempre salía con un vestido de avestruz. La carne. La bondad que tiene la carne de res, la carne de avestruz, a diferencia de la carne de res, es que es muy poco grasosa, no tiene grasa. La única parte donde medio hay grasa en el avestruz es entre las masas musculares, pero no dentro de las fibras, como en el caso de la carne de res, que está marmoleada. Aquí eso no va. Entonces, obviamente, se utiliza para cocciones donde no se requiera que la carne sea grasosa. Y su bondad es que es roja como la carne de res. Entonces, a uno le pueden decir, mire, coma pollo porque la de res tiene mucha grasa. El avestruz es una buena alternativa. Se ve roja como la carne de res, es de consistencia como la carne de res, pero es mucho menos grasosa, muy proteica y es muy nutritiva, sabe casi que a carne de res
y se puede hacer lo que uno quiere. Solo que aquí uno no se come un muslo, obviamente, porque un muslo puede pesar 30 kilos. Salvo que seamos como los picapiedras, no nos vamos a comer un muslo, ¿ok? El desposte es como el desposte del ganado. Se le da un golpe o una pistola de aire, se aturde el ave, se sensibiliza, se le corta la yugular, se cuelga de las patas, se espera que se desangre y se comienzan a quitar las plumas. Hay que quitarlas rápido porque si no el folículo donde está la pluma se contrae y se hace muy difícil sacar la pluma y se lesiona la piel. Una vez que se quitan las plumas, se comienza a quitar la piel también con muchísimo cuidado para no deteriorarla, porque en la medida que no se corte según el patrón ideal, pues se pierde. Y después entonces se abre, se saca las vísceras, se corta por la mitad y pues finalmente se descortan los muslos, sobre todo. Fíjense, aquí no hay esas masas musculares como podríamos ver en un pollo. Y bueno, el cuero para hacer infinidad de cosas, muy característico de la piel de avestruz, el puntillado así como los cocodrilos, los característicos son los cuadritos, aquí no, aquí son un puntillado que era donde estaban las plumas. ¿Okay? Y bueno, ¿alguna pregunta? Excelente. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, ya saben, tienen que saberse el nombre científico de las especies.